En aquel tiempo Pilato dijo a Jesús: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Entonces tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Muy buenas, estimados cofrades y telespectadores de PTV Málaga. Iniciamos una semana que estará protagonizada por la solemnidad de Cristo Rey del Universo, que se celebrará el próximo domingo y en el cual daremos fin al año litúrgico. Con motivo de esta solemnidad, muchas hermandades y cofradías celebrarán cultos en honor de sus titulares cristíferos. También hemos conocido la nueva iniciativa solidaria que la agrupación de cofradías va a tener con el comedor de Santo Domingo, y ayer se presentó uno de los signos de la espera de nuestra Semana Santa, como es el álbum de las Holy Cards, que ya se podrá comprar a partir de la semana próxima. Y también dentro de breves instantes se ha presentado el cartel que Francisco Naranjo ha realizado para la Archicofradía de la Esperanza con motivo de la peregrinación a Roma. Y sin más dilación vamos a iniciar nuestro programa dando a conocer el tradicional detalle que muy pronto verán en sus pantallas. El detalle a resolver por todos nuestros telespectadores que contesten en la red social X, antigua Twitter, a este detalle que vamos a contemplar. Como podemos comprobar, se trata en esta ocasión de una corona que porta una de nuestras dolorosas, corona ricamente labrada, ¿no? Y en la cual pues todos nuestros telespectadores tienen que agudizar su ingenio pues para resolver a qué imagen se trata. Entre todas las respuestas que recibamos en la red social X, sortearemos el tradicional lote de incienso cedido por nuestros amigos de la tienda Ertinglao, ubicada en la calle Manrique número 26. Al final del programa daremos solución al ganador o ganadora de este sorteo del detalle. En nuestra sección del taller de esta semana vamos a analizar en profundidad el taller del maestro Juan Rosén. En esta ocasión entrevistaremos a uno de sus discípulos, a José Manuel Molina Cobos. José Manuel, sabemos que trabajas en este taller desde el año 1991, ¿no? ¿Qué te llevó a dedicarte de forma profesional al mundo del bordado? Pues mira, me pasó casi como le pasó a Juan Rosén, que yo quería hacerle a la Virgen del Auxilio, que es mi cofradía, la Hermandad de los Salesianos, pues quería hacerle algo bordado para la bendición, o en fin, para que lo tuviera. Una hermandad que estaba empezando, pues no podía pagar nada de bordado, y entonces a raíz de ahí, pues empecé con este gusanillo, empecé los primeros pasos con Pepe Ortiz, cuando él tenía a Pepe Ortiz en el taller del Mundo Nuevo, y bueno, él me preparó un bastidorcito chico y bueno, pues a partir de ahí empezó todo, Me imagino que la figura de tu maestro ha tenido una trascendencia fundamental. ¿Qué te ha aportado Juan Rosén en lo profesional y en lo humano? Pues
Pues mira, de la edad que tengo, más de la mitad de lo humano, más de la mitad porque llevo casi rondando 35 años con Juan. Entonces, todo, como yo digo, mi padre murió hace ya casi 20 años, pues es mi padre, vamos, es nuestro padre, tanto artístico como humanamente hablando. Y profesionalmente todo. Nosotros somos de la escuela de Rosén. O sea, nosotros no tenemos otra escuela. Digo nosotros porque mi compañero Antonio y yo estamos con él. Nosotros éramos verdes, no sabíamos nada, nada. Lo que yo, por ejemplo, había hecho antes de haber entrado en el taller era todo muy casero, de lo algo que había podido ver que estaba todo mal hecho, mal interpretado, no era hice unas piezas que, en fin, están por ahí para que, pero vamos, nada, eso no ni dirección ni nada, eso no. Y entonces ya nos cogió Juan, a mí me cogió y estuve, la gente se cree que se sienta en un bastidor desde el primer día y no. Yo estuve, me enseñó 15 días primero a máquina de coser, luego estuve haciendo unos parches con hilo de cáñamo, luego aprendí las aplicaciones, en fin, que no fue un proceso ni fácil ni sencillo, ¿eh? Pues con vista a que querer ser tu profesión, no a querer ser una cosita que tú te dediques en tu casa, no, sino a ser tu profesión. Sabemos que junto a Antonio Pérez lleváis las riendas de este taller tras la jubilación del maestro, ¿no? ¿Qué responsabilidad representa para vosotros continuar este legado? Bueno, pues tú imagínate, date cuenta que el taller de Juan Rosén es el primer taller privado que existe en Málaga. Anteriormente estaban las monjas de San Carlos y estaban las adoratrices, eran órdenes monacales que siempre han estado ahí. Pero a nivel privado, Juan es el que abre la brecha en Málaga. Se puede decir que Juan es el precursor del bordado en la ciudad de Málaga. Eso es así. Luego ya hay muchísimos talleres privados que, hombre, han bebido de una fuente o de otra, pero muchos han bebido de esta fuente, que Juan haya enseñado la técnica y luego cada uno con su arte y su maestría pues ha seguido para adelante. Pero la fuente de donde se ha bebido es del taller de Juan Rosén. ¿Cómo se complementa ese binomio que ejerce junto a Antonio a la hora de dirigir este taller? Pues mira, el binomio está muy bien, porque mi compañero Antonio es el que se dedica mayormente a lo que es el tema administrativo, económico del taller, a preparar los bastidores, preparar todo lo que es plantilla, sacar las piezas de los dibujos. Y yo me dedico más a la parte artística en cuanto a decir las técnicas de trabajo, cómo va esto, cómo va lo otro, me entiende, el montaje de las piezas. Y nunca hemos tenido un señor no. Ya te digo, llevamos más de 30 años trabajando juntos. Somos como una familia, pero cada uno en su casa. ¿Me entiendes? O sea, aquí no hay achuchaero ni... Sino Antonio tiene su familia, su hija, su mujer, yo igual, mi hijo, mi mujer. Vivimos cada uno en nuestras casas, pero tenemos un centro común que es el taller y el centro común que nos une es la vida de Juan. Que, hombre, que para nosotros es el que nos une aquí primero diariamente a trabajar y segundo él, ¿me entiendes? ¿Cómo es una jornada de trabajo en este taller? ¿A qué hora empezáis? ¿A qué hora termináis? ¿Tenéis descanso? ¿Cómo va? Mira, nosotros empezamos a las 7. Tenemos un ratito para desayunar a media mañana y luego terminamos a las 3 de la tarde. Sí que es verdad que ahora casi siempre antes de Navidad terminamos a las 3, pero ya partiendo una vez después de Navidad, que ya sabes que empieza casi la cuenta atrás, pues Antonio y yo pues no tenemos horas de salir del taller. Las niñas muchas veces también se amordan al taller y la verdad que son una gente muy comprensiva, que lleva mucho tiempo trabajando con nosotros y entonces le pedimos, oye, que hay que echar horas porque esto hay que echarlo adelante y nunca ha habido ningún problema. O sea, aquí se respira como una pequeña familia. Los problemas de uno son de todos y si tenemos que reír todos, reímos todos y si tenemos que llorar todos, pues lloramos todos. Esto es así, este es el confesionario de Molinillo del Aceite, ¿me entiendes? Luego ya cada uno cuando vaya a su casa pues lo echa de otra manera, pero aquí pues el confesionario del taller, ¿me entiendes? ¿En qué trabajo encontráis inverso actualmente? Pues mira, inmerso hay muchas cosas porque además muchas cosas ya se han entregado. Por ejemplo, hace poco se ha entregado el manto, que va a ser un manto de procesión, pero es un manto de camarín para la Virgen del Auxilio con unos bordados antiguos que se ha restaurado.
que lo han sufragado un grupo de hermanos. Luego estábamos haciendo los 4 paños de bocina de la Virgen de la O. Estamos haciendo un manifestador para exponer al Santísimo para una parroquia. Estamos haciendo el manto de procesión de la Virgen del Socorro, de la Hermandad de la Sangre, la Dolorosa que va en el misterio. Un traje de torero, una saya que se ha hecho con un traje de torear en blanco y plata, de David Galván, que precisamente viene hoy a recogerlo para llevárselo para Madrid, que se presenta el día 24 de noviembre, el Día de Cristo Rey, allí en la Basílica de Jesús de Medinaceli. Estamos haciendo también un estandarte para la Virgen del Cristo de Medinaceli. En fin, un montón de cosas. Hay más cosas por ahí, pero ahora mismo se me escapan, que me perdone. Bueno, una túnica que tenemos que está lista, que se la tienen que llevar para Vélez Rubio, para un nazareno de Vélez Rubio, para unos capirotes que estamos pasando para Huelca Lovera, en fin, muchísimas cosas. Gracias a Dios, muchas cosas. Vemos que no paráis. Aquí estás ahora mismo en el bastidor con unas piezas que van a ser para los futuros paños de bocina de María Santísima de la O, ¿no? Sí. Diseño de Curro Claro. Y vemos que estás elaborando una de las técnicas más laboriosas del arte del bordado, cuál es la hojilla, ¿no? Sí, mira, la técnica de la hojilla es muy laboriosa y está muy bien vista en el mundo cofrade. Todo el mundo quiere hojilla, que lleve hojilla, pero el bordado se complementa de muchas cosas. No solo de la hojilla vive el bordado, sino la técnica del tejido es tan bonita como la hojilla. O sea, el tejer bien es más bonito que hacer hojilla. Porque las técnicas del cetillo, de la puntita, del ladrillo, de la mezcla de hilo, todo eso es mucho más rico que la técnica de hojilla. Lo que pasa es que la técnica de hojilla se ha puesto de moda entre el mundo cofrade y que lleve hojilla, sí, vale, que lleve hojilla, pero luego ¿y el tejido qué? La cartulina, la muestra armada, los jiraspes, las lentejuelas, todo eso es un complemento, muchas cosas del bordado que no es solamente hojilla. Lo que pasa es que se le ha dado la fama a esta la hojilla, que todo el mundo quiere que brille con hojilla. Bueno, pues venga, pues vamos a hacer hojilla. Pero la técnica del bordado es muchísimas más técnicas que solamente la hojilla, que es muy bonito. ¿Cuáles son las características que definen en las obras salidas del taller de Juan Rosén? Uy, siempre dicen que las obras del taller de Juan Rosén están vivas. Están vivas. No sé, será por, como dice, el aje que hay en el taller, ¿me entiendes? Pero no es que tuve un bordado y lo ves frío, que yo te digo, a lo mejor hay talleres o gente que bordan excelentemente bien, ¿me entiendes? Pero luego hay mucha frialdad en lo que es la pieza. Pero sin embargo en este taller tú ves una pieza de bordado y lo ves que está vivo. Tú ves una pieza y tú dices, no ves qué alegría tiene el bordado, que la verdad que es una característica de este taller, que las piezas de bordado cuando tú las ves se ven unas piezas vivas, ¿me entiendes? Se ven con alegría y hechas con, en fin, con mucho movimiento de técnica, que no es frialdad en cuanto a una cosa. Puede ser frío el dibujo, porque puede ser por una hermandad muy sobria, ¿no? Pero sin embargo la técnica, pues una técnica que está muy, muy viva. Somos conocedores de tus actitudes para el diseño. ¿Todo lo que se dibuja puede ser llevado al bordado? No, la verdad que no. Hay en el dibujo, tú puedes traer una idea, es decir, bueno, pues ese dibujo vamos a retocarlo. Hay diseñadores muy, muy, muy buenos, pero que luego hay que retocarle los dibujos porque no están hechos para el bordado, ¿me entiendes? Hay quien dibuja muy bien para la talla y no dibuja bien para el bordado. Hay quien dibuja muy bien para el bordado y luego no dibuja bien para la talla o para la orfebrería. Es que según, ¿me entiendes? Eso es cada diseñador. Pero sí que es verdad que hay diseñadores que no se le ha tenido nunca que tocar nada. Por ejemplo, Eloy Telles, que en paz descanse. Eloy Telles no se le que toca. Otro que de la escuela de Eloy Telles, Curro. Curro Claro le pasa exactamente igual, ¿me entiendes? Sabe de bordado también y hay que retocarle muy poco, porque aquí está a la vista los paños de bocina, ¿no? Que son unas piezas muy bonitas que se pueden hacer muy bien. Eso es según el diseñador. Pero casi siempre hay que retocar algo de los dibujos. Casi siempre. A no ser que el que lo dibuje
sea bordador, por ejemplo, ¿me entiendes? Yo, hombre, algo de nociones, de diseño y de dibujo tengo porque hago algo, ¿me entiendes? Uno de mis grandes referentes siempre ha sido Eloy, porque Eloy se venía aquí, dibujaba aquí, él me daba las nociones, por aquí, por allí, redondea aquí, saca de pico allí. Y es verdad que yo tengo mucha mano de piezas de Eloy. ¿Por qué? Porque me gustaba mucho, porque ya te digo, no había que tocar apenas nada para bordar. Dime 5 piezas de referencia en la que tú hayas trabajado en este taller que debías de destacar. Uy, 5 piezas, madre mía, no que se disgustan las hermandades. Pero bueno, las piezas sí que tú digas, esto es emblemático del taller de Juan Rosén. Mira, para mí una de las grandes piezas es el estandarte del descendimiento. ¿Eh? El estandarte del descendimiento es una pieza magnífica. El vestido último de la Virgen de la O también es otra gran pieza que tenemos aquí, que ha salido de aquí de este taller. No lo sé, es que ahora mismo no me acuerdo, son tantas, ¿me entiendes? Pero estas son de las últimas piezas que se han hecho, que son verdaderas joyas del taller. El vestido de la Virgen de la O, que es una maravilla. Eso es una locura, con un dibujo de Eloy magnífico. Y luego el sin pecado, el sin el ave, de lo que es el descendimiento, también fue otra pieza maravillosa. Una pieza muy llamativa, y ha sido muy sencilla, pero muy llamativa, ha sido la pureza esta última del Señor de los Gitanos, del Cristo de la Columna, que ha sido en un morado muy claro, pero además ha sido bordado en plata, con un diseño de rocalla de curro claro, que ha sido precioso, muy sencillo, pero sin embargo es una pieza que ha sido muy cacareada y estamos muy contentos con esa pieza. Otras piezas que también han sido muy elogiadas, pues, por ejemplo, la túnica del caído de Pedregalejo, que también es de diseño de Fernando Prini, o el palio de la Virgen de Consolación y Lágrimas. El palio de Consolación fue un reto, porque ese palio tan grandísimo y luego lo bien que quedó, lo bonito que quedó, nosotros estamos contentísimos con ese trabajo. Y con la túnica del caído, claro, por desgracia el caído está allí en Pedregalejo, una barriada que está lejos, nosotros ahora lo acabamos de llevar a la exposición que ha habido de Sacrum, porque creemos que es una pieza muy bonita que está poco vista, con los tapacostura como se hacían las túnicas de los nazarenos en Málaga en el 18, y con un dibujo de Fernando Prini, que es una túnica hecho todo de flores de cardo, una preciosidad, es un gran trabajo. También este taller se ha caracterizado por divulgar este arte del bordado, dando cabida a numerosos aprendices. ¿Tiene futuro esta artesanía? Mucho. Esta artesanía tiene mucho futuro. Te voy a decir por qué. Porque esto es muy fácil de llevártelo a tu casa. Tú haces un bastidorcito, te lo llevas a tu casa y te pones y lo vas haciendo. Siempre y cuando la escuela sea buena. ¿Me entiendes? Y como por suerte hay grandes maestros en Málaga, pues yo creo que esto no se va a perder jamás en la vida, ¿me entiendes? Primero que no se va a perder la Semana Santa, y no perdiéndose la Semana Santa, pues está esto. Lo que yo sí le pido a la hermandad es que los trabajos sean puros de lo que es artesanía. Que, hombre, que no por abaratar vayan a ciertos sitios que luego eso es nada, es malgastar el dinero, malgastar el dinero. Esto perdurará en el tiempo, pero hay hermandades que van por abaratar, que yo comprendo que no tienen dinero, que yo comprendo que estos son de costos elevados, pero lo mismo que guarda para una cosa, pues guarda un año, guarda 2 años y encarga una prenda, tanto de orfebrería como de bordado, como de talla, que perdure en el tiempo, que perdure en la artesanía de la ciudad, ¿me entiendes? Y ya para finalizar, ¿consideras que Málaga es actualmente un referente en el arte del bordado en Andalucía? Pues sí, Málaga sí. Ya Málaga ha despuntado muchísimo en esta última década en el bordado, muchísimo. Lo mismo que se ha descentralizado desde la ciudad de Sevilla, que ha sido maestra en cuanto al arte suntuario de la Semana Santa, de talla, orfebrería, siempre ha sido el referente Sevilla, pues ahora ya, gracias a Dios, eso se ha salido fuera de la ciudad de Sevilla, y entonces en otras capitales hay imaginería, orfebrería, Málaga el bordado, en Málaga también la imaginería, con estos dos grandes artistas que tenemos,
para mí que Juan Vega y Ruiz Monte, con esas piezas que han sacado últimamente que son magníficas, en fin, los talleres que hay en la ciudad reconocidos que han sacado prendas muy buenas y, hombre, y como referente pues, el taller de Juan Rosé. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Encantado de que nos hayas recibido aquí en tu taller. Nada, yo muy contento de que estéis aquí y nada, aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias. Analizamos hoy en nuestra tertulia de actualidad los programas de actos dados a conocer recientemente por la Cofradía del Prendimiento y la del Rocío con motivo del centenario fundacional de la Hermandad Capuchinera y del 50enario de la bendición de la imagen del Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario. Y para ello contamos aquí con una representación de ambas hermandades. Empezamos por Juan Manuel Gutiérrez, hermano mayor del Prendimiento. Muy buenas noches. Buenas noches. Pedro Gallego, comisario de estos actos del centenario del Prendimiento. Buenas noches. Buenas noches. Francisco Javier Martín, hermano mayor de la Cofradía del Rocío. Muy buenas noches. Y Francisco José Pérez Segovia, que es el comisario de estos actos del 50enario del Nazareno de los Pasos. Buenas noches. Muy buenas noches. Pues vamos a empezar por la Cofradía del Prendimiento, que la tengo aquí, que fue la primera que dio a conocer estos actos con motivo del centenario. Estos actos del Prendimiento destacan por una variada programación formativa, cultural y caritativa. Juanma, ¿qué nos podrías decir al respecto? Sí, hemos hecho un programa, bueno, pues bastante, creo que ambicioso y, bueno, entendemos que realista también, bueno, pues en diversos campos que hemos entendido que debemos de abordar, ¿no? Uno en cuanto a los cultos a celebrar, después ahora ya Pedro, si queréis, os lo detalla con más precisión. Otro que sería el aspecto cultural, ¿no? En el que abordamos pues distintas mesas redondas y actividades culturales. Después tendríamos también el aspecto de la obra social, a la que queremos darle una importancia, no voy a decir que esté por encima del resto de aspectos, pero que queremos que resalte de la manera adecuada en un evento como este, y bueno, y continuando, qué duda cabe, con la obra social que hace la Hermandad del Prendimiento, ¿no? Hasta el día de hoy. Y bueno, pues por último, desde el punto de vista de los cultos, ¿no? Pues como es lógico, la finalización de todo ello, los detalles, repito, los dará Pedro ahora, pues culminará todo ello después de un intenso año que, bueno, ha empezado ya con la presentación de la programación que tenemos al respecto, pues culminará todo con un triduo solemne y que será posterior a la procesión extraordinaria en la que María Santísima del Gran Perdón pues saldrá a la calle. Pedro, cuéntanos a grosso modo esos detalles de ese programa del centenario del Prendimiento. Bueno, yo tuve la suerte de, como sabéis, pertenecer a la comisión del centenario de la agrupación de cofradías, y entonces pues de ahí he aprendido bastante, y a mí no me cuesta nada reconocerlo, porque siempre de lo bueno se aprende. Entonces, en la estructura que se hizo para el centenario de la agrupación me ha servido un poco para hacer una estructura del programa nuestro. Entonces se ha dividido por áreas, donde hay un área principal, como ha dicho el hermano mayor, para la obra social de la cofradía, no solo ya porque la propia iglesia así no te lo exige, pero te lo aconseja, ¿no? Y también porque en los tiempos en los que estamos eso hay que darle el tiempo que merece, ¿no? El tiempo y la dedicación. Entonces esa obra social se fundamenta en 3 pilares, que serán uno, una ayuda a Cáritas parroquial que se multiplica por 4 conforme a lo que hacíamos antes, lo vamos a multiplicar por 4, otra ayuda puntual al centro de acogida de la Plaza de San Juan de la Cruz, el centro de acogida que hay de las hermanas, no me acuerdo cómo se llaman las hermanas de la Caridad. Y el último, nosotros tenemos mucha vinculación con la Asociación contra el Cáncer y nos hemos puesto de acuerdo con ellos para hacer una aportación a un trabajo de investigación específico de un cáncer determinado. La Asociación contra el Cáncer de Málaga,
que es la gran desconocida porque hace una labor impresionante, pues entre otras de muchas cosas hace estudios de investigación pues para lo mismo, para la curación de esta terrible enfermedad. Estos estudios suelen costar unos 100, 200.000 euros cada ello. Nosotros no vamos a llegar a tanto, pero en lo que podamos hacer, que queremos sacar fondos para eso, con una gran gala que haremos en el Teatro Cervantes con un artista de primer nivel, si Dios quiere, pues con todo ese dinero afrontaremos esa ayuda a la Asociación del Cáncer. Después la parte cultural, como dice el hermano mayor, pues tendrá sus mesas redondas, sus charlas, que es lo habitual, más un libro específico. Ya teníamos un libro del centenario, del 75 aniversario, este es lo que va a complementar hasta llegar a los 100 años. Después haremos un libro solo de imágenes y una película, lógicamente, del centenario. Y sin olvidar el pregón y la presentación del cartel del centenario, que este año pues va a ser bastante especial porque lo va a hacer un pintor de mucho nombre, que es Federico Miró, un pintor de talla internacional, y el pregón nos lo dará Enrique Guevara Pérez, que también es un cofrade de reconocido prestigio. Los cultos, habrá cultos ordinarios y cultos extraordinarios, lógicamente, destacando, aparte de los triduos que se harán, pues la misa estacional para la Virgen en la Santa Iglesia Catedral, y otra misa que queremos hacer en la parroquia de Santo Domingo, porque de allí salió por primera vez el Cristo del Prendimiento, y allí fue donde desapareció en los sucesos del 31 la cofradía, y bueno, lógicamente hay que rememorar aquellos momentos, ¿no? Y después, bueno, pues a nivel patrimonial también se van a hacer algunos estrenos, y a nivel formativo, pues también tenemos bastantes cosas formativas para, que es lo que habíamos hablado antes, fuera de micro, ¿no? Que es que todas estas cosas sin un sentido y sin una formación, pues no tienen sentido, valga la redundancia, ¿no? Entonces nosotros queremos darle el sentido de la formación y el sentido del porqué a cada una de las cosas. Y sin olvidar, pues la extraordinaria que se ha hecho este año, le ha tocado a la Virgen del Gran Perdón, como le podía haber tocado al Cristo, pero bueno, el Cristo ya ha tenido bastantes ocasiones donde ha tenido, gracias a Dios, esa oportunidad. No olvidemos la JMJ de Madrid. Y bueno, pues ahora los hermanos han visto que sería bueno que saliese María Santísima del Gran Perdón, sin que ello implique que no estemos súper pendientes de poder hacer cosas en favor de nuestro Cristo del Prendimiento, que es nuestro sagrado titular. Muy bien. Javi, en referencia al programa de actos de la Cofradía del Rocío, hemos visto que también es un programa muy ambicioso, un programa que va a ser largo en el tiempo, porque el acto central es en el año 2027, pero vosotros habéis empezado ahora. En cierto modo guarda un cierto paralelismo con los preparativos que hicisteis para la coronación de la Virgen del Rocío. Un programa de actos dominado y centrado en la cruz. Cuéntanos. Pues sí, la verdad que es bastante ambicioso. Queríamos darle la forma desde tan pronto, pues como he comentado, ¿no? La coronación no fue bien y pudimos abarcar todo lo que es el tema formativo, todo el tema de caridad, todo el tema cultural, también los cultos, y realmente nos centramos en la cruz. ¿Por qué nos centramos en la cruz? Porque realmente es nuestro símbolo del cristianismo, porque nosotros siempre enfocamos mucho también a la juventud, como ha comentado con la JMJ, acercándonos a toda la juventud con la cruz, y después también nosotros hacemos el Vía Crucis oficial de la ciudad de Málaga, y nuestra hermandad pues está muy vinculado con ello, ¿no? Con lo cual todo lo que es el aniversario lo centramos directamente en lo que es en la cruz. Esa cruz lleva el 14 llagas de las 14 estaciones del Vía Crucis, y también en el interior lleva lo que es un pequeño relicario donde vamos a incorporar alguna reliquia, ¿no? Todo centrado, como bien ha dicho Juanma antes, no puede ser de otra manera. Formación, tema cultural, tema de obra social y bueno, pues dándole lo que es un avance poco a poco de todo ese camino hasta llegar ese camino y esa cruz peregrina que es la que vamos a centrar en todo el aniversario. Francisco, ¿qué tiene de especial
este programa de actos del cincuentenario? Bueno, pues es muy distinto, ¿no?, a lo que muchas veces podemos ver. Hemos enfocado todo esto muy derivado a la juventud. Nosotros siempre decimos que tenemos la suerte de que la juventud en la cofradía ha tenido un papel muy importante en estos últimos años, desde que pasamos a ser la primera del Martes Santo, donde las filas de nazarenos pues se vieron incrementados a grandes números, y cada año son más los jóvenes que comienzan en esta andadura en la cofradía del Rocío. Entonces, bueno, pues queríamos también que todos ellos pudieran tener eventos de convivencia y hacer ese peregrinar, ¿no?, hasta 2027, como bien ha dicho Javi, con ese elemento vehicular que es la cruz. Esta cruz peregrina, que además tendrá una fisonomía distinta a lo que son las cruces que normalmente vemos, como bien ha dicho, las 14 estaciones del Vía Crucis talladas, ese relicario... Ahí la estamos viendo en las pantallas. Correcto, ese relicario que va a guardar una reliquia y que también servirá de relicario para todas aquellas peregrinaciones e iglesias por donde pase, ¿vale?, y tengan reliquias en esas iglesias, y una cruz que no solamente se queda en 2027 y acaba ahí, sino que posteriormente a 2027 seguirá peregrinando por distintos lugares de España y también del mundo. Un programa de peregrinaciones que hemos planificado, en donde la cruz se presentaría en la ciudad de Málaga, para que lógicamente primero lo vean sus hermanos y queden en exposición. Posteriormente la cruz viajaría a Roma, donde la hermandad tendría una visita a Roma completa con la bendición de la cruz. Hemos solicitado desde la hermandad la iglesia de Montserrat, que es conocida como la iglesia de los españoles. Habrá una serie de actos dentro de esa peregrinación a Roma, para concluir el domingo con el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, con su santidad el Papa. Posteriormente nos desplazamos a Santiago de Compostela en torno al mes de septiembre de 2026, donde realizaremos el Camino de Santiago en diferentes formas para aquellas personas que tengan la capacidad de poder realizarlo de manera más completa, y aquellas personas que tengan menos posibilidad de desplazamiento o de movilidad, pues puedan hacer un pequeño camino para acabar en la plaza del Obradoiro recibiendo a la cruz y acabando con una Eucaristía dentro de la Catedral de Santiago de Compostela. Ya posteriormente pasamos a Sevilla, donde se encuentran las principales sedes de la Orden de los Mínimos y las Mínimas, que tienen esa gran vinculación con la hermandad, para acabar después viniendo en primer lugar a la Santa Iglesia Catedral de Málaga, posteriormente a la Basílica de la Victoria y acabando en la iglesia de San Lázaro, donde comenzaríamos un tiempo de jubileo que se va a solicitar al Obispado para empezar con la apertura de una Puerta Santa ese noviembre de 2027 en torno a la festividad de Cristo Rey. Hemos visto también en estas pantallas varios proyectos diseñados por Curro Claro, asesor artístico de la hermandad, que van a ser todos destinados a la imagen del Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario. ¿Qué nos podrías decir de estos proyectos? Bueno, nosotros hemos hecho cuatro grandes proyectos, en torno a los estrenos patrimoniales. En primer lugar, bueno, pues la Cruz del Mundo, que será realizado por cuatro grandes artistas que se desvelarán dentro de poco. Habrá talla, habrá imaginería, habrá pintura y orfebrería. Después también tendremos el estreno de unas potencias también realizadas por Curro, como bajo diseño. Tendrá también la realización de una túnica y la realización de un cíngulo. Todo ello también englobado en para nosotros otro de los grandes estrenos, que es la restauración de nuestro camarín del Nazareno, de lo que es el retablo, con la adecuación completa y embellecimiento. Y bueno, esos son los cuatro grandes estrenos que planteamos en torno al aniversario, pero posiblemente puedan haber muchas más cosas. Juanma, hemos conocido de que el Señor del Prendimiento va a volver a visitar la sede fundacional de la parroquia de Santo Domingo. ¿Cómo será ese traslado del Señor del Prendimiento? Bueno, eso está ahora mismo en stand-by, ¿vale? Eso no está ahora mismo determinado ni autorizado, aún ese hecho en sí. Lo que sí tenemos claro que de primera hora es que se va a celebrar esa Eucaristía solemne allí en Santo Domingo, como ha comentado Pedro antes, en nuestra primera sede. Y lo que es la presencia de la imagen del Señor allí es una cuestión que está todavía en ciernes, ¿vale? No está aún determinado ni está claro si eso va a poder llevarse a cabo o no. Pedro, nos has comentado antes sobre una serie de estrenos patrimoniales que tiene previsto la cofradía estrenar para esta ocasión, ¿no? Conocemos que habéis puesto en contacto con el bordador Antonio Moreno para realizar unas piezas bordadas. Sí, mira, Antonio Moreno concretamente nos va a hacer un manto de camerín para la Virgen,
que aunque ya tiene dos muy buenos, pero vamos a hacer uno especial por el centenario, que es el que pretendemos que tenga expuesto cuando esté la Virgen en la Santa Iglesia Catedral, el día que le toque anterior a la salida extraordinaria. Después nos va a hacer un mantolín bordado para el Cristo. Y además de esos estrenos, pues se están haciendo, bueno, ya lo sabéis todo, que no es que sea exactamente por el centenario, pero sí se va a estrenar el centenario, que es la restauración del trono del Cristo, que nos lo está haciendo Antonio Méndez, que la verdad es que si el trono del Cristo ya era bueno, ahora va a quedar absolutamente espectacular. Se ha ampliado, me imagino, ¿no? Se ha ampliado un poquito, pero la ampliación más que nada es la parte de abajo para que los hombres de trono puedan trabajar más cómodo, porque el trono del Cristo, al estar protegido como pieza catalogada dentro de la Junta de Andalucía, no te permiten tocarlo nada, lo mínimo. O sea, hemos tenido cierta dificultad porque nos permiten tocar lo mínimo. Entonces, lo único que se podía ampliar es por abajo, para que los hombres puedan trabajar un poco más cómodos. Y también se van a terminar, Eduardo García se llamaba el escultor, que es un escultor hispalense que nos está haciendo las 4 capillas para terminar la iconografía del trono de la Virgen, que en las que había antes pues no tenían la calidad suficiente que debe de tener el trono de María Santísima del Gran Perdón. O sea que hay 4 estrenos muy importantes, y alguno que otro más, porque claro, los hermanos mayores en activo queremos hacerle un regalo al Cristo y tal, pero bueno, no se va a decir todo esta noche, ¿no? Habrá más cosas. Sabemos que la Virgen del Gran Perdón va a protagonizar una nueva salida extraordinaria, como hizo ya en el año 1997. Va a ser la primera vez que sepamos que la Virgen va a ir a la Santa Iglesia Catedral. ¿Qué pensáis hacer al respecto en esa jornada del 12 de octubre? Exactamente, la Virgen, por eso uno de los motivos por los que ha salido que era extraordinaria, ahora sea ella, la Virgen nunca ha ido al centro, salvo en Semana Santa. Entonces, bueno, el programa es el siguiente: nosotros el día 9 de octubre bajamos con el trono grande y con la Virgen ya dentro entronizada hacia Calle Alcazabilla, Casa Hermandad de Estudiantes, porque allí es donde vamos a tener el trono guardado hasta el día de la extraordinaria. Entonces llegaremos allí, al día siguiente se trasladará en unas andas hasta la iglesia catedral, el viernes 10 por la tarde haremos la misa extraordinaria, la misa estacional, al día siguiente pretendemos que esté en besamanos, esperemos, si nos lo autorizan. Y el día 12 pues volveremos o el mismo día, 11 por la noche o el 12 por la mañana, volveremos a la Casa Hermandad de Estudiantes y de allí haremos ya la salida extraordinaria hasta la Casa Hermandad. También vamos a pedir un jubileo al obispo por esta efeméride y bueno, eso es lo que te puedo ir adelantando. Muy bien. Javi, el Nazareno de los Pasos también sabemos que va a protagonizar una salida extraordinaria en octubre de 2027 por el entorno del barrio de la Victoria. ¿Qué ideas maneja la corporación para esta salida extraordinaria? Bueno, nuestra idea sería para octubre, como bien ha comentado. Tampoco se puede confirmar exactamente la realización, se ha solicitado al obispado, pero como es a tan largo tiempo, todavía tenemos que tener el visto bueno del obispado. En principio no hay ningún problema por la fecha, sería el 2 de octubre y queda pendiente de que el señor obispo no lo autorice, ¿no? Pero tendría previamente un triduo en el Santuario de la Victoria. Que fue donde se bendijo la imagen, ¿no? Exactamente, en marzo de 1977 fue bendecido allí mismo y queríamos hacerlo todo en torno a lo que es al barrio, a su parroquia y al santuario, ¿no? Entonces se realizará directamente allí y la salida es el día 2 y el día 4, por la festividad de San Francisco, pues lo tendremos al Señor con un besapiés extraordinario. Sabemos los estrechos lazos que unen a la Cofradía del Rocío con las demás hermandades de la feligresía. ¿Van a tener estas hermandades del barrio también su parte protagonista en este cincuentenario? No te quepa la menor duda. Seguro y además que sé de buena tinta que participarán y estarán con nosotros en todos los actos posibles, segurísimo. Francisco, ¿qué frutos esperáis obtener
de esta conmemoración del cincuentenario? ¿Qué pretende la Corporación Victoriana con estos actos para realzar, si más cabe, a su sagrado titular? Bueno, principalmente nosotros vivimos una experiencia que podemos decir que fue muy parecida con los actos y los cultos en torno a María Santísima del Rocío por motivo de la coronación canónica, y lógicamente pues eso crea unos momentos de convivencia que son difíciles de olvidar y de verlos de una manera que no es otra que desde la fe. Nosotros con el Nazareno, pues por eso hemos querido hacerlo con este tiempo, ¿no? Por eso estamos teniendo encuentros mensuales. A mí me gustaría también comentar que una de las cosas que se están haciendo de formación pues son esos viernes de Babels, que bueno, que ha llamado mucho la atención por el nombre, ¿no? Esas burbujas de colores, todos han jugado al videojuego del móvil de Babels, y que está teniendo encuentros con dinámicas con los jóvenes en torno al Nuevo Testamento, en el que pues estamos relacionando en torno a 60-70 jóvenes cada último viernes de mes, coincidiendo con el besapié del Señor de los Pasos. Y al final, pues, lo que queríamos es eso, el simple hecho de transmitir lo que nosotros hacemos cada día en la cofradía, ¿no? Estar con el barrio. Nosotros le debemos mucho al barrio de la Victoria y creo que también llegaba el momento, pues, de devolvérselo un poquito más, si cabe, con la imagen del Señor. Bueno, es que se van a hacer tantas cosas que es complicado, lo hemos estado hablando antes fuera de cámara. Cuando bueno, la creación del aula del Señor de los Pasos, las exposiciones, que además una de ellas va a ser principalmente en el barrio de la Victoria, con una exposición de Mupi, ¿no?, en la Plaza del Santuario, la recuperación del certamen del Señor de los Pasos, que se perdió con los años de la pandemia. Bueno, la petición de la medalla de la Orden de San Lázaro, la realización de un cómic, que además esto ha gustado mucho en el obispado, de 10.000 unidades, en tamaño A4, un cómic realizado por Daniel García Romero, bajo la dirección de Miguel Ferrari, en la que se va a contar la historia del Vía Crucis oficial de la ciudad de Málaga, y que se va a ser repartido completo a todos los niños que estén realizando catequesis entre los años 2026 y 2027, y a través de todos los colegios diocesanos del obispado. Bueno, a nivel formativo hemos llegado a hacer hasta pulseras, ¿no?, en torno al 50 aniversario. Aquí vemos en nuestras pantallas una de las pulseras, diseño de Daniel García Romero, que se pueden adquirir allí en la sede de la Cofradía del Rocío. Incluso con esto hemos querido hacer formación, ¿no? No queríamos hacer una simple pulsera decorativa para que la gente la llevara encima, sino también explicar ese origen del Vía Crucis de la hermandad, esas 14 estaciones del Vía Crucis en la propia pulsera, y bueno, que los más pequeños que también la lleven pues vayan entendiendo un poco ese sentido de hermandad y esa forma de hacer las cosas. Javi, sabemos que la gran devoción de vuestra cofradía es la Virgen del Rocío, por lo que es conocida, la Hermandad del Rocío. Pero es verdad que el Nazareno de los Pasos también tiene mucho tirón, ¿eh? Está cogiendo su punto y realmente su devoción. Siempre ha tenido devoción, pero ha tenido una devoción más particular, más interna, ¿no? Muchas veces decíamos, ¿tú de quién eres? ¿Del Señor o de la Virgen? Al final somos de los dos, ¿no? Pero sí es verdad que la Virgen, ella tuvo lo que es su encuentro ya en el año 31 y desde entonces parece que desplazó un poco al Nazareno, ¿no? El Nazareno siempre ha tenido su devoción, siempre ha tenido lo que es muy bueno, muy buena acogida, ¿no?, con tanto los más mayores que conocían, y bueno, y al final pues se le está dando lo que realmente necesita, ¿no? Es el titular de la hermandad, y no podemos olvidar de eso, ¿no? Que nos acojamos a él, que nos acojamos a la cruz y que nos acojamos a la fe con él. Con ella ya disfrutamos. Ya ves. Juanma, una pregunta. ¿Volverá a retomar la Cofradía del Prendimiento la idea de coronar a la Virgen del Gran Perdón? Hombre, claro. Lo que Porque pasa es que, bueno, sabemos que ya la hermandad se movió en su momento para solicitar al obispado esta coronación. De hecho, prácticamente el expediente de solicitud está hecho, ¿no?, a falta de muy pocos flecos, pero bueno, pues con la normativa que hay ahora mismo, con el decreto que hay, pues no hay posibilidades a día de hoy. Bien es cierto que es una ilusión que tenemos y que estaba hablando Javi ahora mismo de devociones, ¿no? Y es verdad que nosotros lo palpamos en muchos ámbitos, ¿no? La devoción que tiene
María Santísima del Gran Perdón ahora mismo es algo enorme, ¿no? Es tremendo, ¿no? Y en base a ello, bueno, pues creemos que sería, no voy a decir un acto de justicia, porque tampoco se trata de eso, ¿no? Pero sí que sería bastante apropiado que se pudiera llevar a efecto esa coronación, pero bueno, estamos en el punto en el que estamos y hay que esperar. Me llamó la atención que en el acto de coronación de la Divina Pastora, cuando hizo estación allí frente al santuario de María Auxiliadora, el rector del santuario, allí públicamente, dijo que la Hermandad del Prendimiento, pues, que debía de también tener su titular coronada. Correcto, sí. Es verdad también que allí tenemos bueno, muy buena sintonía, ¿no?, entre lo que es el barrio de Capuchinas, ¿no?, que estuvo como más disperso y más un poco más degradado, pero la verdad que el barrio está tomando otra vez su sitio y bueno, pues hay un ambiente muy, muy favorable en todo ello, ¿no? Y por supuesto entre las mismas cofradías que estamos en la feligresía. Y bueno, pues te llenas de orgullo también, ¿no?, que es algo que tú ya palpas entre tus hermanos, pero que eso salga a la calle y se pida de ese modo, pues muy bonito. Bueno. Pedro, lo mismo que le he preguntado a los hermanos del Rocío, ¿qué esperas de los frutos de este centenario de tu hermandad? Pues mira, los frutos evidentemente una mayor formación, una mayor espiritualidad, pero también yo quiero lanzar un dardo, digamos, ¿no?, en una cosa distinta a lo que hemos hablado aquí. Hablamos mucho de la juventud, nosotros afortunadamente también tenemos mucha juventud en la cofradía, pero en Málaga tenemos, desgraciadamente, una deuda pendiente no deuda pendiente, sino una asignatura pendiente, y es que cuando los hermanos dejan de salir, que llegan su edad de irse del trono o ya no pueden salir de nazareno, incluso algunos pues se dan de baja de hermano. Y yo quiero, bueno, la cofradía quiere con este centenario volver a traer a todos los que se fueron, porque estos 100 años son 100 años de todos los que estamos y sobre todo de los que han estado, que han hecho posible que el prendimiento sea lo que es, gracias a todo ese trabajo. Y entonces lo que pretendemos es que todas esas personas, la inmensa mayoría de esas personas, vuelvan a reencontrarse con su hermandad. Ojalá y lo logremos. Sabéis que el misterio que realizó Antonio Castillo Lastruzzi para la Hermandad del Prendimiento fue pionero dentro de su producción. Sería también interesante que se le diese ese homenaje. De hecho, una de las conferencias es para Castillo Lastruzzi, sí, de las que tenemos. Darle ese homenaje porque, quiera o no, la Hermandad del Prendimiento fue la creadora de esa iconografía que él después repitió tanto durante su trayectoria artística. Sí, es verdad. Y también hacerle un poco de justicia a Pedro Pérez Hidalgo también, ¿no? También. Que tanto, ¿no?, hizo, ¿no? Y no ha sido muy reconocido del todo, ¿no?, al nivel que bueno, pues que este hombre ha merecido, ¿no? Hay que reencontrarse no con el pasado, sino con la historia, es decir, claro, los 100 años no pueden ser los 100 años de los de ahora. Los 100 años tienen que ser los 100 años de todos los que hemos pasado por la cofradía y que ha habido familias que han entregado su vida por la cofradía. Y todas esas personas tienen que estar reconocidas y tienen que intentar, el que esté vivo, volver a encontrarse con su cofradía. Creo yo que ese sería nuestro mayor éxito si lo lográramos. Pues agradezco tanto a los representantes de la Hermandad del Prendimiento como a los de la Hermandad del Rocío el haber estado aquí esta noche con nosotros y os auguro, pues desde luego, toda clase de ventura a la hora de realizar estos actos que lo que sirven es para realzar a nuestros sagrados titulares. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, como estamos en directo, vamos a dar a conocer el cartel de Francisco Naranjo Beltrán que ha realizado para la Archicofradía de la Esperanza con motivo de la peregrinación de la Virgen a Roma. Bueno, ahí vemos ese cartel realizado por Francisco Naranjo Beltrán, reconocido artista que ha realizado gran producción para nuestras hermandades y cofradías. Bueno, y en la sección de la reliquia vamos a dar a conocer una serie de imágenes del siglo XVIII y XIX que atesora la Casa Hermandad del Sepulcro y la antigua iglesia de la Abadía de Santa Ana del Císter.
Nos encontramos en la Casa Hermandad de la Cofradía del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad para conocer una serie de imágenes cedidas o donadas a esta corporación del Viernes Santo que forman parte del tesoro devocional de esta cofradía. Son imágenes datadas en el siglo XVIII y XIX que vamos a analizar con el doctor en Historia del Arte Francisco Jesús Flores Matute. Muy buenas, Francisco. Buenas. ¿Fue tan importante la producción de imágenes en la ciudad de Málaga durante los siglos XVIII y XIX? Muchísimo. De hecho, fue la devoción más importante que hubo en esta ciudad a la vocación de los Dolores y efectivamente desde la llegada de Pedro de Mena y Medrano a nuestra ciudad para realizar el coro de la catedral, bueno, pues él iniciaría un modelo que sería el de la Dolorosa de medio busto, que lograría difundirse excepcionalmente pues prácticamente por toda España, pero específicamente en Málaga, muchos imitadores, discípulos, seguidores y bueno, sucedáneos que tendremos en los siguientes años, pues emularán este modelo de Dolorosa, que generalmente es la Dolorosa, como digo, medio busto, con las manos unidas y la mirada intimista. A partir de ahí habrá otra serie de escultores que revisionarán este modelo de Mena, como por ejemplo será la familia Asensio de la Cerda, que será uno de las mejores sagas escultóricas y su emblema precisamente es la Virgen Dolorosa, Fernando Ortiz o José de Medina Naya, que son dos escultores que además fueron de los poquitos andaluces que llegarían a ser académicos de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. O sea que también es un logro de la calidad que tenían estos escultores. Ya terminaríamos en el siglo XIX precisamente con otra explosión, digamos, devocional, de nuevo hacia la Virgen de los Dolores, y de hecho incluso hay crónicas que he ido localizando donde se dice que el día de la Viernes de Dolores, pues muchísimos malagueños bajaban al centro a comprar flores, decían las noticias y las crónicas de la época, para depositarlas en los altares domésticos que tenían esta devoción, lo cual indica que efectivamente muchísimos ciudadanos tenían o una estampa, o un cuadro, o muy generalmente una imagen escultórica de la Virgen, de menor o de mayor calidad, ya dependiendo de la economía de cada hogar. Vemos que la producción que estos imagineros hicieron para los oratorios domésticos es importantísima, no paran de salir nuevas imágenes en casas particulares. ¿Eso es un rasgo típico de Málaga o se da también en otras localidades? Yo creo que se da en otras localidades, lo que pasa es que las devociones domésticas, claro, están ocultas. No son imágenes que se hayan tomado muy en cuenta en otros sitios, precisamente porque en otros sitios no han tenido la pérdida patrimonial que ha tenido nuestra ciudad. Claro, al desaparecer el mayor tesoro que teníamos aquí en templos y conventos en 1931 o 1936, muchas de estas imágenes perdidas son sustituidas gracias a las donaciones de estas familias que tenían en posesión estas imágenes domésticas. Entonces, claro, a partir de ahí crece el conocimiento de lo que existía. Sí es cierto que Málaga, y desde el siglo XVIII, precisamente cuando se rompe el emporio económico que era Sevilla antes con la América y Cádiz también, Málaga de golpe y porrazo se convierte en uno de los puertos principales de Andalucía y de España y por tanto a partir de ahí empieza a tener una serie de riquezas y de familias que van haciendo dinero y por tanto pues efectivamente van teniendo sus imágenes, ¿no? Van encargándolas. El 19, de hecho, en Málaga fue una de las ciudades más importantes a nivel industrial y, por tanto, donde una burguesía muy floreciente para emular a la antigua aristocracia también encargará numerosísimas imágenes. Así que, dentro de que no creo que sea una excepcionalidad, porque otras ciudades, pensemos, por ejemplo, Sevilla, Granada, que tenía una gran aristocracia también, pues seguro que también tienen numerosas imágenes en sus cultos particulares. Bueno, Málaga realmente pues lo tiene quizá un poco más, pero un poco más debido a esa burguesía en el siglo XIX. Pasando al análisis de las obras que podemos contemplar aquí en la Casa Hermandad del Santo Sepulcro, hemos visto en primer lugar una Dolorosa que se podría atribuir a la estética de los Asencios de la Cerda y otra que se encuentra en el columbario que tú has atribuido a Jerónimo Gómez. ¿Qué nos podías decir de estas dos obras? Bueno, pues de la primera de los columbarios, efectivamente, por los rasgos fisonómicos que tiene, la técnica y la estética en sí misma, bueno, pues se podía situar precisamente en el último tercio del siglo XVII y, bueno, comparando con algunas de las pocas obras que se conocen documentadas de Jerónimo Gómez, que fue uno de los escultores más importantes también de Málaga en el siglo XVII, precisamente la llegada de Pedro de Mena, digamos que lo invisibiliza un poco,
pero era el escultor institucional, porque la propia Catedral de Málaga o el Ayuntamiento les van a encargar diversos monumentos, por ejemplo, monumentos eucarísticos en el Ayuntamiento, catafalcos y demás para los entierros fúnebres regios, ¿no? Entonces, este escultor, cuando muere Pedro de Mena, de nuevo vuelve a tomar cierto impulso. Como digo, era el escultor de cabecera en Málaga en esa época, y seguro que realizaría un montonazo de imágenes pues para particulares. De hecho, están documentados que el fulanito de tal le encarga un crucificado, no sé qué cofradía le encarga una virgen. Lo que pasa que, debido a las comentadas quemas de 1931, 36, y además, si nos echamos más para atrás, tenemos la guerra de independencia, la desamortización, y Málaga ha tenido, la verdad, que una desgracia en cuanto a pérdidas patrimoniales, bueno, pues dolorosas de este escultor, de Jerónimo Gómez, no teníamos conocidas hasta ahora. Precisamente me trajeron aquí al sepulcro a conocerla, y cuando la vi pues quedé muy sorprendido, porque efectivamente, como decía, en cuanto a rasgos técnicos, morfológicos y la propia estética de la imagen, retrotrae enormemente a las obras que hay documentadas de Jerónimo Gómez. Concretamente a un San Luis, patrón de Málaga, que se venera en la Catedral de Málaga, y también a un San Daniel Mártir, patrón de Ceuta. Estas dos imágenes, junto con la tercera, que sería esta Dolorosa, coinciden morfológicamente en todo. Eso sí, la policromía que ahora mismo tiene es propia del siglo XIX. Yo creo que de Antonio Gutiérrez León, que es uno de los escultores que la burguesía malagueña en aquellos años, pues precisamente le encarga restaurar, que ya sabemos que las restauraciones muchas veces no era como ahora, sino que se repolicroma y se dejan limpias. La otra imagen supongo que te refieres a la que se parece a la Soledad de Mena. Bueno, ahora mismo estaría atribuida a Antonio del Castillo, un escultor de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII en Antequera. Es discutible porque la historiografía especializada, pues, nadamos una ambigüedad. Yo, por ejemplo, no pienso que sea esa en concreto de Antonio del Castillo, sino de algún escultor precisamente del siglo XIX. Puede que también pudiera ser el siglo XVIII retallada, retocada por el siglo XIX, porque de hecho la policromía que tiene sí que es puramente la de Antonio Gutiérrez de León. Entonces, pues, de momento lo dejamos ahí porque hace falta un estudio más completo de esta serie de imágenes, ¿no? Eso sí, puedo decir que con respecto al modelo que se dice que está documentado de Antonio Castillo, que es la Virgen Priorísima del convento de San José de Antequera, pues fisonómicamente y técnicamente no hay muchas coincidencias, de ahí que haya esa discusión. De hecho, ya el catedrático de Historia del Arte, Juan Antonio Sánchez López, pues afirmaba que era una Virgen de finales del XVIII, porque de hecho el propio peinado y ciertas características reiteran más bien su adscripción al neoclasicismo. Por eso está todavía discutible en ese caso concreto. De todas formas, estamos hablando también de una pieza importantísima y de una gran calidad técnica y artística. Y en referencia a las obras que podemos contemplar en la antigua iglesia de la abadía de Santa Ana del Císter, en el altar mayor se sitúa la imagen de un divino infante, un niño pasionista, ¿no? Y en la sacristía nos podemos encontrar con una interesante imagen de San José y una Dolorosa también de la saga de los Gutiérrez de León. ¿Qué nos puedes comentar sobre estas imágenes? Bueno, pues estas son las nuevas adquisiciones que tiene afortunadamente esta hermandad, con hermanos muy generosos. Y bueno, el Niño Jesús, por ejemplo, pues ya la atribuí yo a uno de los escultores que hay a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, desconocido su producción, aunque no su nombre, que era Mateo Gutiérrez Muñiz, compañero, digamos, de Salvador Gutiérrez de León. De hecho, a veces son confundidos por la coincidencia del apellido Gutiérrez. No obstante, en la propia época, a los Gutiérrez León se le llaman los León y ellos mismos se denominan León y firman como tal. Y los Gutiérrez Muñiz Toro, que será su hijo, se denominan los Gutiérrez. Entonces ahí ya, incluso en la propia época, se diferencia. Este Niño Jesús, como decimos, lo atribuí porque tiene numerosas coincidencias también morfológicas y técnicas con la Virgen de la Concepción del Huerto, que a su vez también era atribuible a este escultor por una serie de imágenes que encontré documentadas de este escultor. De hecho, la cabeza es muy parecida a la Virgen de la Concepción, obviamente con las proporciones infantiles, porque estamos hablando que no son escultores que copien y peguen, sino que obviamente adaptan los volúmenes de la cabeza y demás según el personaje, ¿no? Y efectivamente pues tiene una grandísima calidad. Después también encontramos este pequeño San José, muy pequeñito, medirá unos 30 centímetros, que es del ciclo de los Gutiérrez de León, mediados del siglo XIX. Bueno, aquí tenemos que hablar, todavía estoy en ello precisamente, pero a mediados del siglo XIX se produce el movimiento historicista, es más conocido precisamente por los góticos, ¿no? Aquí hablamos del movimiento neogótico, que al final es
movimiento historicista, emulando el poderío autóctono de la Edad Media. Bueno, pues en España eso no ocurre. Lo que se produce realmente es un historicismo hacia el barroco, porque nuestras figuras de prestigio artístico estaban aquí. Por eso se producen los llamados movimientos murillistas, los pintores que copian, digamos, Murillo, y en Málaga en concreto se produce un movimiento que emula a Pedro de Mena, pero no al Pedro de Mena que conocíamos o que actualmente conocemos debido a una revisión historiográfica bastante completa. En la época Pedro de Mena era tanto el propio Pedro de Mena como los seguidores de Pedro de Mena, como los que copian a Pedro de Mena y también, pues por ejemplo, Fernando Ortiz. Entonces, toda esa marabunta de imágenes se consideraba en la época Pedro de Mena o del círculo de Pedro de Mena. Entonces, ¿qué pasa en el siglo XIX? Que ese historicismo, esa revisión de lo que ellos llamaban Pedro de Mena es muy dispar. Nos encontramos con imágenes dolorosas que efectivamente copian a un icono originalmente de Pedro de Mena y otros que ellos pensaban que era Mena, aunque hoy día sabemos que no lo copian. Eso es lo que, por ejemplo, podría producirse con este pequeño San José, que no obstante, efectivamente, en este caso concreto sí que está copiando, digamos, los modelos que había de la figura de San José de Pedro de Mena. Y ya para finalizar, pues tenemos la dolorosa de Antonio Gutiérrez León. Además, esta es muy interesante porque es de las pocas que hay firmadas. No es la única. Antonio Gutiérrez León suele firmar, y de hecho suele firmar en la cadera o detrás del manto, no siempre, pero bueno, suele. Y bueno, es muy interesante porque, a diferencia de las demás, que tienen la firma o pintada o tallada en la propia imagen, o modelada incluso, porque si hablamos de imágenes de terracota, pues la tenía hecha a palillo, esta firma está escrita a lápiz, junto con una oración. A mí esto me habla de que la imagen en concreto tuvo que salir a un ambiente cercano al propio escultor, porque es extraño y es curioso que el propio escultor, de su puño y letra, hiciera una oración inventada por él y que además la firmara y la fechara. Eso es lo interesante de esta imagen. La imagen está filmada, por cierto, en 1880 y sería una de sus últimas producciones, donde él abandona ese academicismo que vemos, por ejemplo, en la Virgen del Socorro, del Misterio de la Sangre, que es de su primera obra de 1858. Bueno, pues él hace una mirada al pasado, de nuevo, este historicismo, y en este caso está emulando a Fernando Ortiz. La mirada hacia el cielo, en las proporciones de la cabeza algo alargada, que se diferencia de ese modelo más academicista que, como decíamos, tenemos de ejemplo a la Virgen del Socorro de la Sangre, donde se produce un trazado dibujístico de los volúmenes mucho más definido, mucho más limpio, pero a la vez más frío expresivamente, porque ese es el problema del academicismo. Técnicamente es perfecto, pero no consigue expresar fácilmente lo que en el barroco se conseguía. Digamos que es como una careta, una máscara. Eso es el problema de los Gutiérrez León y en general de los escultores de finales del siglo XIX ya. Y para finalizar, siempre hemos estudiado de que en Andalucía hay dos grandes escuelas escultóricas de imaginería, la escuela sevillana y la escuela granadina, pero también podemos decir que hay una escuela malagueña. Podemos y debemos decir que hay una escuela, aunque yo soy contrario al término escuela, puesto que el término escuela proviene más bien de la historiografía del siglo XIX y este término a veces es algo, vamos a decir, no muy concreto. Porque cuando, por ejemplo, siempre lo hemos escuchado, la escuela granadina se caracteriza, por ejemplo, por dolorosa intimista, de policromía nacarada. Eso también existe en Granada, manos juntas, en Sevilla, perdón. Es decir, y al revés, ¿no? Dolorosa, expresiva, en Sevilla, manos separadas, también eso se encuentra en Granada. Entonces, hay características que son muy universales como para asignarlas concretamente a la escuela. Yo soy más partidario de hablar de foco escultórico y de su importancia. Y efectivamente, Sevilla y Granada tienen unos focos con unas producciones escultóricas muy importantes ya desde el siglo XVI, en el caso de Sevilla, de hecho, desde el siglo XV, ¿no? El foco escultórico donde están Lorenzo Mercadante, Pedro Millán y Jorge Fernández, aunque en Granada también, porque tenemos otros escultores también aquí, Huberto Alemán, que también está trabajando desde Granada y se desplazará después, parece ser que a Sevilla. Málaga, efectivamente, también tiene una serie de escultores que ya se establecen desde el mismo 1487 documentados. Y a partir de ahí tenemos nuestra serie de escultores que, al margen de influencia tanto de Sevilla como de Granada, es decir, por ellos mismos y sus descendientes, los seguidores de, como yo digo, van haciendo una serie de producciones muy importantes. El problema de Málaga es que, a diferencia de Sevilla y de Granada, no ha tenido unos estudios historiográficos importantes. Entonces, hasta ahora, hasta hace, vamos a decir, unos 40 años, que es cuando los estudiosos en Málaga empiezan a regularizar nuestro foco escultórico, es cuando no se tenía ese conocimiento y por eso se le había dado esa importancia a estos otros dos focos. Pero documentalmente está demostrado que Málaga
tiene una grandísima importancia y una serie de escultores de muchísima valía. Desde luego, para empezar, desde la propia llegada del Pedro de Mena, que sí, de Granada, pero sus grandes producciones, su madurez artística, sus grandes exportaciones de modelos, las hace en Málaga, sus hijas se establecen en Málaga y también sus seguidores se establecen en Málaga. No solamente Pedro de Mena, que teníamos escultores también interesantes como José Micael Alfaro o el propio Jerónimo Gómez en el siglo XVII, pero ya la explosión, y aquí sí que sin duda Málaga tiene una grandísima importancia, incluso a nivel de exportar modelos y de presentar una estética propia, identificable, es el siglo XVIII. Aquí es donde precisamente lo que nosotros decimos, el modo de hacer granadino, el modo de hacer sevillano, que todo el mundo podemos identificar, en Málaga también se produce con los Asensio de la Cerda, con Fernando Ortiz y con José de Medina Anaya, que será seguido por esta serie de escultores, vamos a decir los segundones, ¿no? Miguel García Márquez, después teníamos los Luis García Quero, Francisco de Paula Gómez Valdivieso, y ya los Gutiérrez León, Gutiérrez Muñiz Toro, etc. En fin, efectivamente en Málaga debemos hablar ya del tercer foco en importancia en Andalucía. Sí, por detrás de Sevilla y Granada, sí, pero el tercer foco, que no es menos. Muchísimas gracias. Gracias. A vosotros. Tenemos el placer de recibir en nuestro estudio para representar hoy a la Juventud Cofrade a Pablo Crauel, hermano de la Congregación de Mena y perteneciente también a la Orden Tercera de los Siervos de María. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Cuéntanos, Pablo, ¿cómo surge en ti la vinculación a estas hermandades? Pues bueno, mi vinculación cofrade surge por afición, desde muy pequeño. Una familia cofrade, mi madre muy cofrade, mi hermano Javier sobre todo, que fue el que me llevaba a ver las procesiones, y familia cofrade de Semana Santa. Y bueno, cuando uno le gusta algo y le pega y le pega dentro fuerte, pues empieza a vincularse. Y yo lo tuve muy fácil porque mi hermano Javier estaba ya vinculado a la albacería de Mena con sus amigos del Romeral, y a través de eso yo entré en la cofradía, en la congregación, y él fue albacea general antes que yo, después lo fui yo, y a raíz de ahí pues mucho compromiso con la cofradía y hasta el día de hoy. Y en Servitas por tradición familiar. Mi abuelo fue maestro de novicios de la Orden Tercera, y a raíz de ahí Antonio Dorado me impuso el escapulario. No participé activamente hasta este último prior que hay ahora, Emilio Calvo, que me llamó sin conocerme porque me había escuchado hablar de mí y quería que me involucrara, sabía también de mi tradición familiar de la orden, y bueno, pues ayudamos en lo que podemos. A pesar de tu juventud, vemos que ocupas puestos ya de bastante responsabilidad en estas hermandades, ¿no? ¿Tú crees que el resto de las cofradías de Málaga apuestan decididamente por la incorporación de la juventud a los puestos de decisión? Yo creo que sí, que apuestan, pero siempre y cuando haya un compromiso fuerte por parte de las personas. Yo en mi caso es verdad que he sido muy precoz en el ámbito cofrade, y bueno, pues somos, como se dice, un fiebre cofrade, ¿no? Y bueno, al final llega uno con ideas, con muchas ganas de trabajar, sobre todo mucho compromiso de obligación, con a veces un arma de doble filo también, porque bueno, también es verdad que adquirimos demasiados compromisos a edades muy tempranas y quizás nos dejamos algunas cosas por hacer que no nos correspondían, pero en mi caso yo lo he disfrutado mucho, y bueno, yo veo que en las cofradías el que vale y el que está apretando y el que se compromete, las cofradías le suelen dar su espacio. No todas, no siempre han sido así, ha habido cofradías en Málaga muy envejecidas, de juntas de gobierno, que no han querido que entre gente joven, o si había ideas nuevas no dejaban que se hiciera nada. Y en mi caso he tenido la suerte de que cualquier cosa que yo he propuesto siempre la he argumentado, y a mí me gusta mucho mirar la historia de la cofradía y ver qué se puede recuperar. Y bueno, en mi caso yo casi todo lo que he propuesto lo hemos sacado adelante, más con la ilusión prácticamente de toda la Junta de Gobierno y de la cofradía. Sabemos que te sientes muy implicado en lo que es las labores de albacería. ¿Crees que este gusto por la albacería, por el montaje de cultos, por la organización de la procesión, es como un banderín de enganche para los jóvenes? Yo creo que sí. La famosa pregunta de la afición, ¿no? Si
sí se puede entrar por la afición. Yo creo que entrar en la cofradía por la afición es la clave. Es decir, un niño de 5 años no tiene inquietud de ponerse de rodillas ante el Santísimo, tiene inquietud de coger el tenedor y el cuchillo cuando le ponen la cena y ponerse a tocar el tambor en el plato. Y claro, a raíz de ahí su padre lo apuntará, por tal de que no le dé el rollo, lo apuntará a una banda de música. Y a raíz de esa banda de música entrará en la cofradía. Y eso después le llevará a otros aspectos de la cofradía, de participar, de ver el sentido que tiene estar en la cofradía. Y al final ese niño pues hincará la rodilla en la iglesia y le verá sentido a todo lo que estaba haciendo. Sabemos que la Orden de Servitas les da una especial importancia al tema formativo. En este aspecto es especialmente recomendado para los jóvenes y para los cofrades en general. Sin formación, ¿se nos cae la base? Sí, sin formación no tiene nada sentido, pero también hay que saber hacer una formación compaginada también con actividades más atractivas para los jóvenes. Y bueno, una formación siempre enfocada también según las edades, ¿no? No es lo mismo un joven de 10 años que de 15, que de 20. Y poco a poco ir exigiendo más. Y esa formación acompañada de convivencia, se están viendo ahora muchos modelos, yo estoy viendo más que nunca nuevos modelos de formación y son apetecen mucho, ¿no? a la gente joven. Antiguamente quizás eran todos, te metías en un sitio, te sentabas 2 horas y te ibas y decías yo aquí no vuelvo. Y eso ya yo creo que está desapareciendo, si no ha desaparecido ya, y se ve en el éxito. Yo creo que las formaciones a día de hoy están ya asentadas y han venido para quedarse y los jóvenes están respondiendo. ¿Existen muchas diferencias en la organización entre la Congregación de Mena y la Orden de Servitas? Es abismal. Es abismal. La Congregación de Mena es una cofradía que pone muchísimos, pone más de 2.500 personas en la calle el Jueves Santo, con todo el aparato militar, el protocolo, el acto que tenemos por la mañana. El Jueves Santo es un día agotador, se disfruta mucho, es un día agotador, vemos todo el esfuerzo de la Cuaresma y de todo el año ese mismo día, el Jueves Santo, y bueno, siempre lleva ese punto de tensión, pero que también al cofrade le llena de satisfacción, ¿no? Cuando ver que las cosas salen, ¿no? Pero es verdad que uno cuando ya los 2 tronos ponen las patas en el Salón de Tronos a las 4:30 de la mañana, uno respira tranquilo. Y la Orden Tercera de Servitas, bueno, al no ser una cofradía tal cual, es una procesión austera de silencio, no hay protocolo, no hay bandas de música, solo son penitentes y la Virgen. Y bueno, se hace mucho más sencillo y como yo digo, cuando ya salgo de Mena, el Viernes Santo me levanto a la hora que puedo y te vas ya a disfrutar. ¿Son las hermandades un adecuado espacio de socialización y búsqueda de la fe para los jóvenes? Sí, yo creo que si no lo son, deberían serlo. Es fundamental porque son hermandades, son cofradías y las cofradías en Málaga son el muro que está resistiendo la secularización tan grande que hay en la sociedad y si no lo son, pues deberían mirarlo porque no lo son y hacer lo posible por hacerlo, porque si no, no te voy a decir que... Es decir, lo bueno que tienen las cofradías es que aglutinan a todas las clases sociales, que es una cosa muy buena, es decir, y en las cofradías te das cuenta que todas las personas valen lo mismo y que vas a conocer gente que si no fuera por la cofradía dirá, pues yo no lo hubiera conocido nunca, igual que a lo mejor esa persona no me hubiera conocido a mí. Pero cuando los conoces dicen, pues fíjate que esta persona que yo no hubiera conocido nunca vale mucho más la pena que personas de mi entorno. Y eso solo lo consiguen las cofradías. No es un partido político, no es un grupo social específico de algo y en ese sentido sí están surgiendo otros grupos, ¿no? de evangelización que sí se mueven. Yo veo que son más por clases sociales, no nos vamos a engañar y hay muchos nombres y de todos los tipos, pero lo bueno que tienen las cofradías es que estamos todos y todos somos iguales y creo que es el fundamento principal de la fe católica. ¿Crees que el mundo cofrade tiende hacia una afición sin Dios? En ocasiones sí. Eso se puede ver mucho en el tema musical, se puede ver mucho en el mundo del trono, pero bueno, ya lo he explicado antes, que yo creo que la afición es la puerta de entrada de las cofradías, pero después hay que saber también criticamos, nos gusta mucho criticar, ¿no? Y decir, es que la banda de música, el que va detrás todo el rato, el que se fija en la marcha, en la banda. Pero bueno, alguien le ha preguntado, ¿usted reza? ¿Usted va a misa? Porque yo no lo sé, yo no sé la vida de ese grupo de personas que van escuchando, porque no pueden en ese momento también crear un poco de
afición en torno a la música, en torno al trono. Eso al final hace que los tronos en Málaga hoy día van llevados como pocas veces han ido, y me gustaría ver a mí cómo se llevaban los tronos antes con el recorrido oficial que tenemos hoy en 2024, a ver qué trono llegaba a su casa de hermandad. Pues eso es gracias a la afición también. Ahora esa afición hay que saber, la cofradía tiene que saber aprovecharla y conducirla. Ha sido notorio el avance estético en los montajes de culto, tanto de la Congregación de Mena como de la Orden de Servitas. ¿Cómo habéis logrado el apoyo para este cambio de rumbo? Y más en unas cofradías que hasta hace escaso tiempo eran catalogadas como cofradías más bien formadas por gente mayor, más clásicas, ¿no? Bueno, en el caso de la congregación, a mí lo que más me gusta de albacería, me gusta poner la cera, me gusta mucho. No sigo los cánones ni los estándares que se hacen en otros sitios, en otras cofradías, pero somos unos fiebres del perfeccionismo, nos gusta mucho perfeccionar y hacer las cosas bien. Y el enriquecimiento de los cultos ha venido de manos del enriquecimiento del patrimonio de la cofradía. Es decir, hasta hace poco, Mena siempre ha tenido tronos grandes, pero la Virgen de la Soledad no ha tenido una candelería hasta el año 2006. No hemos tenido, es decir, la cofradía siempre, esas personas que han sido mayores, se han preocupado también de que nosotros hayamos recibido un patrimonio espectacular, un edificio, salón de tronos, ajuar de plata de los tronos, de las imágenes, y claro, cuando hemos llegado nosotros, hemos tenido la suerte de que hemos podido empezar a utilizar todo eso, pues no solo para ponerlo en valor el Jueves Santo, sino para hacer también, crear aparatos de culto. Y la verdad que, bueno, la congregación tiene una ventaja, y es que puedes poner 6 velas en el altar, o puedes poner 150, que se va a llenar igual. Tenemos esa suerte, y yo desde que era pequeño recuerdo siempre abarrotada la iglesia de Santo Domingo en cualquier día del trido de la Virgen de la Soledad o del Cristo de la Buena Muerte, que lo tenemos en los próximos días. Y bueno, cuando ya a toda esa gente también se le da un poco la importancia con el aparato de culto, pues la gente lo disfruta, se disfruta mucho, y también es verdad que le damos sentido a todo lo que estamos haciendo. Tú no puedes sacar una procesión espectacular a la calle y tener a las imágenes abandonadas los 365 días del año en la iglesia donde ni siquiera va la gente a verla. Y por último, Pablo, ¿ser cofrade te ha ayudado a ser mejor persona? No lo sé, porque no sé cómo sería si no fuera cofrade. Pero bueno, yo intento poner en práctica, yo tengo muchos defectos, pero yo intento poner en práctica sobre todo cosas que he aprendido de grandes cofrades en mi cofradía, que sobre todo han sido buenas personas. Y yo cuando me encuentro ante un conflicto en mi trabajo o tal, siempre me acuerdo de esas personas y digo, ¿y qué haría esta persona? ¿Y qué no haría? Y bueno, hay una línea muy, muy fina entre ser bueno y ser tonto. Y yo me intento quedar en ser bueno. Pero la cofradía, claro que ayuda, porque al final te trae buenas personas. Es decir, es un ambiente donde si correctamente usado y si sabes aprovecharlo y conocer a gente adecuada, pues te va a traer cosas muy buenas. Muchísimas gracias, Pablo. Nada. Vamos a publicidad y volvemos dentro de unos instantes. Vuelve a sentir toda la fuerza. Vuelve la Liga Hypermotion. Únete a los mejores con PTV Telecom y disfruta de Zappy+, AMC Select y Mezzo por solo 4,95 € al mes. Llama ya al 1650 e infórmate. Mató a su madre tras una vida llena de abusos por parte de ella. Cumplida su sentencia, Gypsy Rose Blanchard se enfrenta a las consecuencias de una fama inesperada. I feel like I am in a different form of prison. Una mirada auténtica, cruda y reveladora sobre su nueva vida en libertad. I will finally share my story the way that it should be shared. Gypsy Rose, el fenómeno, solo en Crime. Sujetaos. Noticias frescas. Los camioneros que recorren los territorios del Ártico. Allá vamos. En las condiciones más extremas. ¿No es divertido? Han puesto rumbo a África. Quizá te parezcan un poco brutos al principio. Oh.
Pero una vez roto el hielo... Nos estamos hundiendo, tío. Verás cómo todo va sobre ruedas. Será una temporada muy desafiante. Desafío bajo cero. Los jueves. ¡Estoy en la carretera! Solo en Break. Hola, hola. ¿Cómo estás, tío? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué tenemos aquí? ¿En qué puedo ayudar? Por lo que veo, tiene muchas bolas. Sí, tengo bolas de sobra. La historia tendrá un precio. ¡Guau! Pero el buen rollo de los Harrison... Espejito, espejito, ¿quién es el mejor empeñista del mundo? Es impagable. Algo así. ¡Qué guay! El precio de la historia. Los lunes, solo en Break. ¿Quieres visibilizar tu negocio, llegar a más público y que te reconozcan? PTV Málaga pone al alcance de todas las empresas la posibilidad de crecer en imagen y marca. Tu publicidad visual, actual y de calidad para uso en televisión, redes sociales y plataformas multimedia. Consulta las diferentes posibilidades y benefíciate. En PTV Málaga queremos ayudar a salir del momento en el que nos encontramos y lo hacemos con una publicidad al alcance de todos los presupuestos, estando cerca de los autónomos y del sector empresarial en general. Llama al 952 65 11 99, contacta con nosotros a través del correo publicidadmálaga@ptvtelecom.com o de nuestras redes sociales. Hazte ver con PTV. ¿Te da pereza cocinar? ¿Nunca tienes tiempo para hacerte la comida? Pues pásate por el tupper. Te los vamos a llenar de guisos, recetas exóticas y mucho amor. Es un doble chup chup. Para que solo tengas que abrirlos y disfrutar. Pero solo te ponemos una condición. Devolverme los tuppers. ¿Y devolverme los tuppers? Devuélveme los tuppers. En Canal Cocina, la comida nos une. Gano para tuppers. Contamos en nuestra sección de La Cruceta con dos representantes de la banda de la Vera Cruz de Almojía, con Francisco Morales, que fue durante 16 años vocal de banda. Buenas noches, Francisco. Buenas noches. Y con Francisco Fernández Mayorga, que actualmente es el vocal de la banda de la Vera Cruz. Buenas noches. ¿Cómo surge en vosotros esa vocación musical y esa vinculación con la banda de la Vera Cruz de Almojía? Bueno, tomo la palabra yo. Francisco es el que ahora mismo ostenta el cargo de esa dirección y de gestión de la banda, pero imagino que todos entramos de la misma forma en Almojía, que es siendo hermano de la cofradía, porque para ser músico de la banda de cornetas y tambores o de la banda de música hay que ser hermano de Cristo. Entonces desde la infancia entras en la cofradía y él... Lo mismo que existe el grupo joven en otras hermandades, allí como tal el grupo joven no existe porque se canaliza todo a través de lo que es sus bandas. De hecho, yo siendo vocal de música llevo ya 35 años formando parte de la banda y bueno, creo que no hay mejor escuela para terminar siendo vocal de música que haber empezado en la banda con 8 años, apenas 8 años y llevar 35 años participando en la banda, tanto en la formación como conocimiento de la idiosincrasia y el funcionamiento de la misma, y creo que con la experiencia pues te lleva a tomar un cargo que es importante y que para continuamente pues llevó con gran experiencia y de forma bastante notable. La banda de la Vera Cruz es una de las más antiguas de nuestra provincia. ¿Creéis que su presencia en Málaga es suficientemente valorada? Yo no tengo quejas. Yo creo que a nivel musical y a nivel cofrade estamos bien representados, teniendo en cuenta la situación nuestra, que es que tanto Jueves Santo como Viernes Santo sale nuestra cofradía a la calle y no íbamos a faltar, y desde hace más de 30 años tenemos vínculo con la Hermandad de los Estudiantes de Antequera y es un día que también tenemos prácticamente tomado, o sea, de los 3 días disponibles, ahora en la actualidad
venimos tanto domingo como martes santo, detrás de la Virgen de la Concepción en el huerto y detrás de la Virgen de Gracia, y el miércoles santo, que tantas hermandades hemos acompañado, pues ahora estaremos en la provincia de Sevilla. Sí, yo creo que, como dice Paco, nuestra reputación es buena en Málaga, no podemos tener quejas. Tanto la banda de cornetas y tambores como la de música lleva participando ininterrumpidamente de su fundación. Creo que somos la banda, o seremos la banda que más años lleva de forma ininterrumpida participando en los cortejos procesionales de Málaga. Y por decir algún ejemplo reciente, la banda de música acompañó a la patrona, ¿vale?, en la Magna que tuvo lugar en Málaga, y más recientemente en el centenario de la agrupación de cofradías, que la banda te ofreció un concierto en la catedral, y bueno, incluso a raíz de ahí sacamos un disco que se publicó con la revista La Saeta. Y bueno, creo que Málaga pues nos acoge bien y nosotros respondemos también bien a la confianza que deposita en nosotros. Sabemos que sois una banda que apuesta mucho por la calidad en los repertorios y en recuperar piezas antiguas, ¿no? ¿Valoran las cofradías la excelencia musical o, por el contrario, se dejan de llevar por las modas? Hay de todo, como en botica. Hay hermandades que saben lo que quieren perfectamente, hay hermandades que se dejan asesorar muy inteligentemente, y hay hermandades que te dicen, pues lo último que suena, esto es lo que queremos. Y aquí Francisco, no sé cómo será su planteamiento de cara al futuro. Yo siempre he tenido muy claro una máxima, y he tenido controversia con gente de otras bandas. Yo creo que si la hermandad paga, la hermandad manda. O sea, no dentro de un disparate, evidentemente, pero si una hermandad quiere un corte muy alegre y quiere unas marchas con una calidad musical un poco primaria, ellos son los que tienen que saber qué es lo que quieren para sus titulares. Nosotros podemos asesorar en cualquier momento y de cualquier forma, pero yo creo que esa responsabilidad debe de recaer en el gobierno de la cofradía que te contrata. Bastante se agradece, por ejemplo, que la banda sí, pues se abra a recomendaciones, ¿no? Porque es verdad que las cofradías hoy en día hay mucho conocimiento y hay gente muy preparada y además tiene una idea bastante clara de lo que quieren. Pero también la banda, en este caso la nuestra, que tiene 41 años ya, o yo que llevo 35 años como músico en la misma, pues también llevamos un recorrido, un bagaje, que bueno, nos hace también un poco entender la procesión en la calle, qué puede ser más recomendable en función del espacio, ¿no? Pues la calle un poco más recogida o un sitio más abierto, o incluso plantear algunas marchas que creemos que tiene calidad suficiente para acompañar al titular, que le puede ir muy bien. Y entonces pues se agradece cuando la hermandad te da la oportunidad de confiar en ti y que tú le introduzcas en su cruceta por algunas marchas, digamos, de tu cosecha. Sabemos que el año próximo la banda va a tocar en la localidad sevillana de Écija, tras el Cristo de la Salud. ¿Cómo veis la tendencia a recuperar acompañamientos musicales de banda de plantilla completa tras las imágenes cristíferas? ¿Pensáis que en Málaga somos pioneros en ese sentido? Bueno, pionero, yo no diría pionero en tanto en cuanto desde el siglo XIX, final del siglo XIX, principio del siglo XX, bandas de música acompañaban a los titulares cristíferos. Solamente tienes que ver los repertorios que a lo mejor había en Sevilla, donde se adaptaban incluso obras operísticas, se adaptaban a banda para poder tocar, porque no había obras al uso para las procesiones. Entonces, pues, sí es verdad que Málaga ha mantenido la banda de música vinculada a la imagen cristífera. Y en Sevilla, por ejemplo, pues mejor en otros ámbitos en Andalucía, pues se ha perdido un poco. Ahora parece que se está recuperando y bueno, la hermandad de Écija me decía un conocido de allí que allí hay mucha expectación con el hecho del cambio, ¿no? Porque hay mucha gente que apuesta por ello, que cree que le puede aportar a un Cristo renacentista como aquel, le puede aportar valor el hecho de llevar un repertorio de banda de música. Y allí decían que es una apuesta que ha hecho la hermandad, que es o de enfermería o de puerta grande. O salimos triunfando por la puerta grande o nos pegamos de morros con la elección. Nosotros confiamos en que va a ser un éxito y que va a funcionar bastante bien. Y es posible que esa tendencia pues se extienda un poco más por Andalucía a raíz de las últimas noticias que hay de movimientos de bandas donde bandas de música empiezan a introducirse detrás de lo que son Cristo o Nazareno. La labor discográfica de vuestra banda es digna de elogio, ¿no?
¿De qué trabajo os sentís más satisfechos de los que habéis grabado? ¿Ha hecho Internet mucho daño en ese sentido? Internet, propiamente dicho, yo creo que lo que ha hecho es dar más difusión a la música cofrade en general. Lo que es que sí hay que tomar que el formato disco como tal, físicamente hablando, está obsoleto. Entonces, la manera de grabar ahora, pues irán buscando caminos nuevos y habrá que ver cómo se puede mantener esto, porque lo principal es la financiación para poder llegar a este tipo de obras. ¿Creéis que las bandas malagueñas están suficientemente valoradas fuera de nuestra provincia? En principio yo creo que sí, que tienen una buena reputación, cada vez mejor, se está cuidando hoy en día. Muchos también, hablando ya de Internet, las redes sociales, ¿no? Hoy en día todo el mundo las bandas empiezan a tener su propio community manager, publican sus salidas profesionales, sus grabaciones, y bueno, creo que a nivel andaluz cada vez se reconoce más el trabajo que se hace en Málaga, que es una ciudad donde hay muchas bandas en comparación con otras ciudades, ¿no? Y creo que hoy en día Málaga se puede sentir orgullosa de tener las bandas que tiene, tanto en la capital como en la provincia. Y otro modelo de banda, que es una de las cosas que teníamos nosotros que remarcar. El modelo de banda de Málaga no es el modelo de banda que impera en el resto de Andalucía. En Málaga la banda son bandas principalmente juveniles y amateur, con ese camino que nos abrió en su inicio Miraflores, y aunque no era nada cofrade, la nuestra sí vino con la vinculación cofrade. La nuestra es una banda plenamente cofrade. Las bandas de cornetas y tambores sí han tenido ese cariz cofrade desde siempre, pero las bandas de música no. Y en el resto de Andalucía, las bandas que tienen más pujanza o más renombre no están vinculadas a cofradías. Habría que entender un poco esto también y ver qué expectativa le ponemos a una banda amateur o qué nivel de exigencia le tenemos que pedir a una banda propiamente de cofradía. Quizá en esa excelencia que buscamos muchas veces los cofrades nos dejamos cosillas por el camino. Dos preguntas últimas que espero que respondáis con brevedad. Sabemos que la localidad de Almojía sabe inculcar en los jóvenes el gusto por la música. ¿Qué hace vuestra banda para lograrlo? Pues yo creo que el ejemplo, simplemente el ejemplo. O sea, es como cuando dicen a un niño hay que inculcarle y darle mensaje que tiene que hacer. No hay que decirle tanto qué tiene que hacer, sino ver lo que hacen los padres. Entonces, ¿qué hacen mis vecinos? ¿Qué hacen los niños de la población? ¿Qué hace la música? Están viendo música, escuchando música, mamando música, como se puede decir, ¿no? Desde pequeños. Entonces, es raro el niño que no opta, una vez que llega a los 8 o 9 años, por participar tanto en la banda de música como en la banda de corneta. Y por eso creo que funciona tan bien en Almojía, porque es un legado que se va transmitiendo de generación en generación, y que el ejemplo es el máximo exponente, más que la prédica o intentar inculcar a los niños, ¿no? Creo que es el ejemplo lo que más funciona en Almojía. Paco, ¿qué significa para un morisco verde la marcha La Corona de Espinas? Bueno, la Corona de Espinas es una marcha que está plenamente vinculada a la Hermandad de Cristo y a Almojía en general. Es una marcha que ya sonaba antes de la Guerra Civil, está plenamente constatado, y han salido ahora pues en unas investigaciones, pues en archivos de Cádiz, por ejemplo, han salido las partituras de la Corona de Espinas. Siempre ha estado tan vinculada a la hermandad que la ha sentido como propia, y en concreto en la Hermandad de la Veracruz, sonar la Corona de Espinas es como sonar el himno de... Lo estamos escuchando. Se ponen los vellos de punta, ¿eh? Siempre. Son muchos recuerdos los que traes, siempre vinculados a tu familia, y como decimos desde siempre, antes de existir las bandas propiamente cofrades, había bandas municipales en Almojía, que es lo que íbamos a comentar con el acompañamiento cristífero. Está documentado desde los años 20, ya ir acompañando la banda de música detrás de los titulares cristíferos en Almojía, y después de la Guerra Civil siguió de la misma manera con diferentes bandas que tuvo la población, ir tocando siempre la banda de música detrás del titular cristífero. Es una tradición allí
centenaria y ha sido invariable. En Málaga muchas cofradías también lo han tenido, en otras localidades lo han perdido y ahora están apostando por ello. Es una cosa muy importante. Desde aquí lo que sí quiero también es emplazar, por el poco espacio de tiempo que hemos tenido, a que en un futuro pueda venir también la banda de cornetas y tambores a hablar de esa labor tan importante que es, que quizá ahora está un poco denostada, que es abrir cabeza de procesión. Que ahora parece que todo lo que no sea ir detrás de un trono es como algo menos. Y desde la cruz guía hasta el último monaguillo, el último penitente, todo es procesión y todo es devoción. Y el abrir cortejo ha sido históricamente una de las partes más importantes de una banda de cornetas, y creo que Málaga en esto, sumándose a una moda equivocada, está descuidando un poco esto. Pues muchísimas gracias, encantado de haberos tenido, y queda ese ofrecimiento tuyo de traer a la banda de cornetas y tambores de Almojía. Muchísimas gracias. Gracias. Pues la imagen de María Santísima del Patrocinio es la que da respuesta al detalle que mostramos al comienzo de nuestro programa de la corona que porta esta Dolorosa, una corona que fue diseñada por el malogrado cofrade Jesús Castellano. El ganador o ganadora de este sorteo que hacen nuestros amigos del Tinglao, este sorteo del lote de incienso, pueden pasarse por la sede ubicada en la calle Manrique número 26. Pues esperando que haya sido de su agrado los contenidos de este programa, le emplazamos para el próximo martes 29 de noviembre, ya finalizando este mes de noviembre, ya con el tiempo de Adviento en nuestras puertas, ¿no? Y cuando ya solamente quedan 145 días para el próximo Domingo de Ramos. Hasta entonces, sean felices y buenas noches.